He estado enamorada de James durante 7 años cuando me secuestraron. James no pagó el rescate solo porque su secretaria le sugirió que debería aprovechar esta oportunidad para hacerme comportar. Soporté la tortura como si fuera el infierno. Finalmente aprendí a alejarme de James, pero luego lloró y me rogó que le diera una oportunidad más. El día que entré al centro de la ciudad descalza hice las noticias. Ava, la hija adoptiva de la familia James, fue secuestrada durante varios meses, vestía ropa andrajosa, sucia y maloliente, con los pies llenos de cicatrices y huesos sobresalientes, y huyó de regreso en un estado lamentable como un perro. Observé los flashes de las cámaras de los medios de comunicación apuntando hacia mí, tomando fotos contrarreloj, mientras mi corazón había sido durante mucho tiempo como agua quieta, incapaz de agitar la más mínima ondulación. La antigua Ava estaba muerta, la glamurosa, inocente, mimada y animada Ava estaba muerta. Fueron esos secuestradores y también James quienes la destruyeron. Pronto un grupo de guardaespaldas con trajes negros se abrió paso a través de la multitud apretada. El capitán a la cabeza se llamaba William. Lo conocí durante los 7 años en que estuve junto a James. Fue él quien siempre me pedía que saliera de la oficina de James y de su apartamento privado. Decir que me pedía era en realidad más como arrastrarme, porque yo era muy limpia y James estaba extremadamente molesto. Señorita A, el señor le espera en el auto, por favor, sígame. Cuando los ojos de William se posaron en mí, se sobresaltó por un momento, obviamente no esperaba que estuviera en un estado tan miserable. Asentí y di un paso con mi pie herido, dejando huellas manchadas de sangre en el camino. Mis nervios del dolor habían estado entumecidos durante mucho tiempo y esa corta distancia no era nada comparada con mi viaje de escape. William caminó detrás de mí y no pudo evitar llamarme, señorita A. No le respondí. ¿Se compadecía de mí? En realidad, debería estar contento de que después de esta lección nunca volvería a ser la sombra de James y no causaría más problemas adicionales a su trabajo. Después de subir al auto, vi a James sentado en el asiento con los ojos cerrados descansando. Su fino cabello negro estaba cuidadosamente arreglado y sus delicados y tridimensionales rasgos faciales eran tan perfectos que no había nada de qué quejarse. Sí, durante el tiempo que estuve fuera, debió haber sentido una paz y una relajación sin precedentes. Todo su estado era extremadamente bueno. Al escuchar el ruido, James abrió lentamente sus ojos. Cuando me vio apenas me reconoció al principio. Ah. Asentí dócilmente. Sí, había aprendido a comportarme antes. Ya no me importaba mi identidad como la hija adoptiva de la familia James y me consideraba la hija biológica de James, siendo orgullosa y autoritaria. Pero ahora, después de ser secuestrada, me di cuenta de que mi vida estaba en manos de la familia James. Mientras James no pagara el rescate, mi vida no valía nada. Frunció el ceño un poco disgustado. ¿Cómo te hiciste ver así, que eres, una loca, una mendiga? Había escapado por docenas de kilómetros sin dormir día ni noche. Además de los secuestradores también tenía que estar en guardia contra las bestias devoradoras de hombres en las montañas y bosques suburbanos. Cuando tenía sed bebía agua de lluvia, cuando tenía hambre rebuscaba en las pilas de basura junto a la carretera. Pensé que cualquiera se volvería loco en tales circunstancias. Sabía que me estaba culpando por aparecer frente a los medios de esta manera, lo que traería problemas a su empresa, para ser exactos a la empresa de la familia James. Lo siento por ensuciar los ojos de James. Al escuchar mi respuesta, James hizo una pausa por un momento y luego una sonrisa curvó sus labios. Tienes razón, realmente has aprendido a comportarte. No entendí de qué estaba hablando James. Cuando la puerta del auto se cerró y el auto arrancó, James de repente estiró su largo brazo y se acercó a mí. Instintivamente me encogí en la esquina en resistencia. Como resultado, de repente se detuvo y dijo en un tono de disgusto, Ava, apestas. No sé si fue porque el espacio dentro del auto estaba cerrado, pero finalmente James olió el olor desagradable en mí. Era un olor mezclado a sangre y sudor después de revolcarme en el barro y raspar contra las pilas de basura, y luego fermentar. Al escuchar las palabras de James subconscientemente dejé el asiento del auto. Como resultado, el auto condujo de manera inestable y directamente me arrodillé en el pasillo. Lo siento, no ensuciaré la silla, solo me arrodillo aquí. Me dolía mucho en las rodillas. Todavía estaban los agujeros de sangre pinchados por los secuestradores con finas agujas de acero. Me culparon diciendo que no tenía ninguna importancia para James ya que no pudieron obtener el rescate y perdieron su tiempo, así que lo descargaron sobre mí. No podía levantarme, así que simplemente me arrodillé y me senté en ese espacio estrecho.
James se puso furioso al instante. ¿Qué estás haciendo? Vuelve a tu asiento, me ordenó, pero pensó que estaba sucia y no vino a ayudarme. Solo pude obedecer y gasté mucho esfuerzo en incorporarme y sentarme. El dolor, combinado con la hipoglucemia que había sufrido estos días, me obligó incluso a llorar fisiológicamente. James siempre había hecho la vista gorda ante mis lágrimas antes, solo se sentía molesto, pero esta vez, sorprendentemente, me arrojó el pañuelo que había usado para limpiarse las manos. Apreté con fuerza ese pañuelo limpio y blanco. Antes, habría sido extremadamente feliz, pero ahora ese pañuelo solo mostraba mi suciedad y mi quebrantamiento. William me miró por el espejo retrovisor, bajé la cabeza. Tal vez nunca me había visto tan vergonzosa y ridícula. Antes de que el auto regresara a la casa de la familia James, James me ordenó que me llevaran al baño para lavarme. Rechacé la ayuda de las niñeras y solo les pedí que eligieran un vestido largo que cubriera mis tobillos de mi guardarropa anterior para que me lo pusiera. Buscaron por un buen rato y finalmente sacaron un vestido normal de manga larga con falda larga de la esquina, entre varias modas, que era similar a un traje de estudiante. Nadie define cómo debe vestirse un estudiante, pero cuando me miré en el espejo, de hecho me parecía más a un estudiante que a mi anterior estilo de vestir extravagante. Antes de ser secuestrada había recibido la notificación de admisión de una importante universidad de diseño en el extranjero y ahora ya habían pasado 3 meses desde la fecha de inscripción. Gracias. Las niñeras se sorprendieron, no esperaban que la señorita mayor les agradeciera, pero después de este incidente supe muy claramente que yo era esencialmente igual a ellas. Eran las niñeras contratadas por la familia James y yo era la hija contratada por la familia James. Cuando empujé la puerta para abrir y salí vi a James parado en la escalera esperándome, estaba medio apoyado contra la barandilla, mirándome de arriba a abajo perezosamente, y luego se burló. Ava, ¿qué truco estás haciendo ahora vistiendo así? Es demasiado simple. James pensó que era otro comportamiento infantil mío para atraer su atención, pero yo solo quería cubrir las cicatrices en mi cuerpo. Seguí a James al comedor, había un silencio sepulcral. No fue hasta que James me hizo señas para que me acercara que vi al padre y a la madre de James sentados a la mesa con miradas preocupadas. Tan pronto como la madre de James me vio, se levantó y casi corrió. Sus pasos eran inestables y una mujer a su lado la sostenía consideradamente. Señora James, no se preocupe, la señorita Ava ha regresado sana y salva. Señorita A, la señora James estaba tan preocupada por usted que su cabello se ha vuelto blanco. Sabía que esta mujer era la secretaria de James, Olivia. Tenía cabello negro natural y vestía el suéter de cuello alto y jeans más simples y sencillos, pero llevaba un hermoso collar de oro rosa alrededor de su cuello. Yo estaba sana y salva, pero en contraste la señora James estaba tan preocupada que su cabello se había vuelto blanco. Tan pronto como abrió la boca, pasé de ser la víctima a la hija poco filial de la familia James. La señora James me ayudó y lloró, y la mujer la consoló a su lado, pero yo no pude llorar. Miré a James y sus ojos parecían decir que yo era una persona sin corazón. Finalmente el padre de James interrumpió, en serio, no esperes más a Ava, déjala venir y cenar rápido. La señora James se secó las lágrimas. Es mi culpa, Ava se ha equivocado durante este periodo y seguramente no ha comido bien. Ven rápido, la tía te ha preparado tu sopa de pescado favorita. La señora James me jaló y me senté entre el señor James y ella. James se sentó frente a mí y Olivia a su lado. Se parecía mucho a una familia. Miré la comida en el tazón, era excelente en color, aroma y sabor. Casi olvido cómo era la comida normal. Tenía muchas ganas de dejar los palillos y agarrar la comida con mis manos para metérmela en la boca. Cuanto más cerca del área urbana en la carretera, la gestión del saneamiento era gradual, no pude encontrar montones de basura, lo que significaba que no había comida. Así que había tenido hambre durante casi 3 días y solo podía comer hojas para llenar mi estómago. Bajo la mirada de todos me contuve, tomé el tazón y me llevé arroz a la boca con palillos. Aún así, todavía vi la mirada burlona en los ojos de Olivia. Comía en pequeños bocados con palillos mostrando su elegancia. Al ver esta escena James naturalmente se disgustó aún más conmigo, pero bajo la indicación de la señora James tuvo que tomar un trozo de cerdo agridulce y ponerlo en mi plato él mismo. Originalmente pensé que incluso las gachas simples y los bollos al vapor, que antes eran los más difíciles de tragar, podía engullirlos ahora, pero al mirar el tentador trozo de cerdo agridulce, tan pronto como pensé que fue recogido por el propio James, una ola de náuseas subió a mi estómago. Eva, cómelo,
James sabe que te gusta el sabor agridulce y le pidió especialmente a la tía que agregara este plato. Sin sentido. James no sabía en absoluto lo que me gustaba, al contrario, yo conocía sus preferencias como la palma de mi mano. Por ejemplo, a él le gustaba más el oro rosa. Al ver que dudé cuando estaba a punto de usar los palillos, el padre de James preguntó con preocupación, ¿qué pasa? Ah, ¿te peleaste con James en el camino de regreso? No te preocupes, después de la cena le daré una lección, papá, gritó James. Tal vez sintió que lo hacía quedar en ridículo frente a Olivia. No dije nada y solo negué con la cabeza. Superé esa náusea física y puse el trozo de cerdo agridulce en mi boca con palillos, pero inesperadamente, en el momento en que intenté tragarlo, lo vomité. James tenía una expresión de asombro en su rostro. Inmediatamente me levanté del taburete, me cubrí la cabeza y me escondí en la esquina. Lo siento, me lo comeré, no me golpees. Todos estaban sorprendidos. Las lágrimas de la señora James fluyeron de nuevo y vino a abrazarme. ¿Fuiste abusada por esas personas? Ava, dime, ¿fuiste tú? El señor James también vino con James. El señor. James tenía una mirada de lástima en su rostro y me miró lleno de dolor. Sin embargo, James frunció el ceño y no dijo una palabra. Su rostro estaba terriblemente sombrío. ¿Qué significaba esto? Los secuestradores no habían amenazado a la familia James con que si no pagaban el rescate dejarían que su hija adoptiva experimentara el acoso. ¿Por qué me preguntaban ahora si había sido abusada? En realidad, darme un bollo al vapor mohoso o un tazón de arroz podrido no fue realmente abuso. Después de todo lo que comí fue como basofia. Solo que estaba tan asustada, tan aterrada de la sensación de que mi vida estaba en manos de James. Los secuestradores negociaron con él en persona, pero eligió abandonarme. Me odiaba tanto que pensé que de ahí venían las náuseas físicas. Después de la cena, me llamaron al estudio del señor James. En lugar de ser tan decisivo y eficiente como en el mundo de los negocios, me preguntó paciente y amablemente, Ava, ¿te ha gustado James desde que eras niña? ¿Todavía te gusta ahora? Rápidamente negué con la cabeza con tanta fuerza que hasta me dolió la cara. Me había gustado James durante 7 años. Había sido humilde durante 7 años y había sufrido durante 7 años, pero no aprendí la lección. Esta vez experimenté la venganza y la tortura. Ya no me atrevía a querer a James. Después de obtener mi respuesta, el señor James pensó un momento y dijo con pesar, bueno, olvídalo, no puedes ser la nuera de la familia James, pero siempre serás la hija de esta familia. Ava es tan agradable y hermosa, es ese chico James el que no tiene la buena fortuna. Sacó una tarjeta bancaria del cajón, esto es lo que tus padres te dejaron. Hay 4 millones en ella. Me pidieron que los guardara y me dijeron que cuando crecieras debería dártelos como dote. El rescate también fue de 4 millones. Durante los días en que me secuestraron también había resentido a mis padres. ¿Por qué no me llevaron con ellos y me dejaron sufrir tal tortura sin ninguna razón? Resultó que ya me habían dejado la garantía de vivir una buena vida. Me amaban tanto que me mordí el pulgar para no gritar gracias, tío. Cuando salí del estudio ya eran las 8 de la noche. Caminé hacia mi habitación, pero a mitad de camino me encontré con James. Vio mi intención y me habló en un tono inesperadamente suave. Olivia se quedará en tu habitación esta noche. Puedes ir a la habitación de invitados junto a la mía. Así que era por Olivia. Asentí y comencé a caminar en la dirección opuesta. Cuando me mudé por primera vez a la casa de la familia James, él me odiaba y se trasladó a la habitación más alejada de la mía, una en el este y otra en el oeste. Mi habitación había sido decorada por un diseñador de lujo contratado por la familia, algo con lo que la habitación de invitados no podía compararse. Pero después de todo era propiedad de la familia James, y si James me pidió entregarla, lo haría. Después de unos pasos, James me detuvo. Ava, ¿por qué eres tan obediente ahora? Me di la vuelta y encontré que su expresión era burlona, aunque parecía un poco preocupada. Lo siento, dudé en hablar. Además de disculparme, no sabía qué más decirle. Esta es la tercera vez que te disculpas conmigo hoy, eres tan extraña, dijo. James se acercó, se agachó y levantó la mano para tocar mi frente. Retrocedí como si me hubieran electrocutado. Cuando me aferré a la barandilla, mis piernas estaban débiles. James me miró como si estuviera loca y su expresión se volvió impaciente. Me obligué a reprimir el temblor en mi voz y dije,
me mudaré mañana. Ya se lo dije al señor James. Pensé que James se sentiría aliviado, pero para mi sorpresa se enojó. ¿Por qué dejé que Olivia se quedara en tu habitación? Es una invitada, ¿qué tiene de malo que se la cedas? Negué con la cabeza apresuradamente. No, no es eso. James caminó hacia mí con una cara sombría, me agarró de la muñeca y me arrastró hacia la habitación del este. Ven conmigo, tengo algo que decirte. Una sensación de miedo me invadió. Con voz temblorosa saqué la tarjeta bancaria que el señor James me había dado. Lo siento, tengo dinero, no me golpees, tengo dinero, no me golpees. James se dio la vuelta con asombro. Yo ya me había desplomado en el suelo, todavía sosteniendo la tarjeta en alto. Ava, ¿de qué estás hablando? Mis labios ya estaban morados. Al ver la cara de James acercándose, recordé los insultos de los secuestradores, un perro de la familia James que soñaba con aferrarse a su dueño. Hermano James, no gerente general James, no te molestaré más, no me atreveré otra vez. Finalmente James se dio cuenta de que había algo mal en mi estado mental. Sus movimientos se suavizaron, puso su brazo alrededor de mi cintura y me levantó del suelo. La sensación de ingravidez me hizo rodear instintivamente su cuello con mis brazos y su expresión solemne finalmente se suavizó. Pequeña Ava, no digo que no puedas acercarte a mí. Justo antes de terminar, la puerta del pasillo se abrió con un clic. Olivia asomó la cabeza fuera de mi habitación, la luz interior era brillante. Se tapó la boca y pareció sorprendida. Gerente general James, la señorita Ava estaba disgustada. Te di la habitación, ¿qué más quieres? Olivia respondió con calma. Hay una videoconferencia con la sucursal en Estados Unidos, gerente general James, debes asistir en persona. James me miró en sus brazos y luego me bajó de mala gana. Mi cuerpo estaba rígido y no podía decir una palabra. Espérame en mi habitación, dijo, y caminó hacia Olivia. Los dos entraron y cerraron la puerta. La luz brillante desapareció y sentí como si hubiera sobrevivido a un desastre. El sudor frío empapaba mi ropa. James no volvería, conocía los trucos de Olivia. Innumerables veces, en mi cumpleaños o en mi graduación, ella lo llamaba así. Tal vez esta vez realmente quería irse y no regresar. Yo también debía irme cuanto antes, a un lugar donde no pudiera ver a James. Tenía tanto miedo de que si seguía en contacto con él acabaría loca y con un colapso mental. Me senté en la cama de la habitación de invitados hasta las 3 de la madrugada. No se oyó ni un solo sonido de la habitación de James. Durante ese tiempo usé el nuevo móvil que la señora James me había comprado. Entré en una aplicación y encontré un apartamento con buena seguridad que estaba en alquiler. Apenas amaneció, la casa de la familia James estaba en silencio. Recogí mis zapatos y salí descalza. De repente vi a alguien apoyado en el coche de James, jugando con su teléfono. Me asusté mucho pensando que era él, pero al girarse me di cuenta de que era William. Fingí que no pasaba nada, pasé junto a él y me dirigí a la carretera para tomar un taxi, pero me siguió. Señorita Ava, el señor James lo sabe. Por favor, no se lo diga a James. Traté de reprimir mi agitación. Estaba tan cerca de escapar, ¿por qué tenía que encontrarme con él? William estaba un poco confundido. El señor James se preocupa. Negué con la cabeza seriamente y comencé a quitarme la ropa. William rápidamente dio un paso atrás, giró la cabeza y sus orejas se pusieron rojas. Señorita Ava, ¿qué está haciendo? No me importaba qué era la vergüenza en comparación con ser capaz de sobrevivir a ese tipo de cosas. Hacía tiempo que James había desgastado y no se preocuparía por mí. Estas cicatrices me las dejaron los secuestradores por orden suya. En ese momento William me miró. Debajo de mi abrigo llevaba un chaleco blanco sin mangas que mostraba claramente las marcas del látigo rojo violáceo, moretones azulados y varias cicatrices con costras en mis brazos. No podía creerlo, estas impactantes cicatrices estaban más allá de su comprensión. Aprovechándome de sus días, rápidamente me volví a poner la ropa y le supliqué a William, por favor, déjame ir, de lo contrario moriré. Esta era la primera vez que lo llamaba por su nombre, antes siempre lo había llamado James, perro, como los secuestradores me llamaban. William se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Corrí rápidamente a la carretera para tomar un taxi, de repente una mano grande me agarró. Después de darse cuenta de que había cicatrices debajo de mi ropa, rápidamente se apartó. Estaba al borde de llorar.
No, William apretó los dientes y dijo firmemente, no podrás conseguir un taxi en este momento, te llevaré yo. Con sentimientos encontrados me subí al auto de James nuevamente. William apagó la cámara del tablero por si acaso. Ten paciencia un rato, llegaremos pronto, dijo. Pensó que era reacia a tomar el auto de James y ese fue de hecho el caso, pero mientras pudiera escapar de James y de la familia James, este poco de resistencia no era nada. Después de llegar a la comunidad preestablecida en auto le envié un mensaje de texto a la gente diciendo que quería mudarme directamente. Por el bien de su desempeño, me saludó con una gran sonrisa en la entrada de la comunidad temprano en la mañana, sosteniendo el contrato y las llaves. William todavía estaba preocupado y me siguió arriba para revisar el apartamento. Era un loft bellamente decorado, aunque el área era relativamente pequeña, tenía todo tipo de artículos para el hogar. Tiene 120 metros cuadrados, ya es el apartamento más grande de nuestra comunidad. Ya sea que la señorita Ava viva sola o con su novio, es más que suficiente. Miré a William, no dijo una palabra, solo bajó la cabeza y hojeó el contrato que tenía en la mano. Luego preguntó por cosas como agua, electricidad y aire acondicionado. Después de asegurarse de que no había problemas, me lo entregó. No sé por qué, pero confié mucho en él, tal vez fue por su buen carácter cuando me sacaba de la oficina de James cada vez y no le importaba incluso cuando lo golpeaba y pateaba. O tal vez fue porque, siguiendo las instrucciones de James, me encontró en el bar y golpeó a esos hombres que intentaron aprovecharse de mí sin pensarlo 2 veces. Rápidamente firmé y saqué mi tarjeta bancaria, se la di a la gente y la pasó por la máquina POS. Nos halagó a mí y a William con un par de frases y luego se fue feliz. En la habitación vacía solo quedamos William y yo. De repente parecía un poco nervioso. Señorita Ava, debería regresar ahora. Asentí. Quería escribir un cheque para agradecerle, lo cual era mi vieja costumbre, pero luego descubrí que mis bolsillos estaban completamente vacíos. Dejé a la familia James sin nada. Originalmente había querido llevarme 2 prendas personales, pero no esperaba que incluso mi propia habitación hubiera estado ocupada, sin mencionar la chequera. William, ¿cómo puedo agradecerte? William se sorprendió un poco, no hay necesidad de agradecerme. No dije nada más, incluso si necesitaba mi agradecimiento en el futuro, no me negaría. William se fue, todavía tenía que volver al trabajo, antes de irse, dijo que descansara bien. Por supuesto que necesitaba descansar. Incluso pensé que finalmente podría descansar durante las docenas de kilómetros de mi escape. Dormí en los refugios contra la lluvia en las tierras de cultivo y en los troncos bajos de los árboles. Bueno, decir que dormí fue una exageración porque siempre estaba en alerta máxima, atenta a las personas que podrían venir a atraparme y a las bestias salvajes que podrían lastimarme en la naturaleza. Después de regresar a la casa de la familia James, también estaba constantemente esperando una oportunidad para escapar. Así que, cuando me senté en la suave cama en la habitación de invitados, me pellizqué la carne en el interior de los muslos una y otra vez solo para mantenerme despierta. Me quité los zapatos y subí a la habitación. Solo había un colchón desnudo en la cama grande. Naturalmente, no había tenido tiempo de comprar ningún artículo para el hogar todavía. Afortunadamente, este loft venía con cortinas opacas. Cerré las cortinas y caí sobre el colchón, cayendo en un sueño profundo. Cuando recuperé la conciencia, escuché el sonido de alguien golpeando la puerta con fuerza. El ruido llenó toda la habitación y todo el pasillo, pero había dormido demasiado tiempo. Me senté en la cama y no me moví, mis extremidades parecían haber olvidado cómo moverse. De nuevo escuché el cilindro de la cerradura hacer clic y caer al suelo. De repente volví a la realidad. ¿Quiénes eran? ¿Eran los secuestradores o era James? Rápidamente miré alrededor de la habitación buscando algo con que defenderme, pero descubrí que no había nada útil. Así que me levanté y bajé las escaleras, demasiado nerviosa. Tropecé y caí cuando solo quedaban 1 o 2 escalones. ¡Ava! Una voz clara sonó. Levanté la cabeza y vi a William parado afuera de mi puerta, cargando bolsas de compras, jadeando y luciendo nervioso. Corrió y me ayudó a levantarme. ¿Estás bien? Todavía estaba aturdida y no sabía qué pasaba. El cerrajero afuera cambió el cilindro de la cerradura en unos momentos y luego guardó sus herramientas en su mochila. Oh niña, tu novio tocó la puerta durante 2 horas y no le abriste, estaba tan preocupado. Me sostuve la cabeza,
sintiéndome mareada. Parecía que realmente no lo había escuchado en mi sueño. El cerrajero continuó: escuché que tienes depresión, tu novio estaba tan preocupado afuera, con miedo de que te lastimes. Escúchame, niña, eres tan bonita, puedes hacer tantas cosas buenas, no seas tan pesimista. Miré a William, estaba un poco avergonzado. Me soltó y caminó hacia el cerrajero. Maestro, por favor deje de hablar, no soy su novio. ¿Cuánto cuesta cambiar la cerradura? Después de recibir el dinero, el cerrajero tenía una mirada de entiendo en su rostro. Cogió su bolsa de herramientas y me dijo antes de irse: niña, creo que este joven es muy agradable, dale una oportunidad. William cerró la puerta de un golpe y no se atrevió a mirarme. Lo siento, tenía miedo de que pudieras estar en casa, así que traje al cerrajero aquí. Pero no dije nada. Sabía que William era una persona directa y sus emociones siempre se mostraban en su rostro. Debía haber estado realmente preocupado hace un momento, lo que hizo que el cerrajero tuviera ese tipo de suposición. Está bien, solo estaba durmiendo. En realidad, William no necesitaba preocuparse así en absoluto. Si no fuera una persona que apreciaba mi vida, no habría regresado arrastrándome del infierno. Me lamí los labios agrietados y, al ver esto, William sacó una botella de leche de la bolsa de la compra que había tirado al suelo a toda prisa, luego desenroscó la tapa y me la entregó. La tomé y la bebí a pequeños sorbos. Estaba helada, como si la acabaran de sacar del refrigerador. Parecía que sabía que antes solo me gustaba beber leche fría. William miró alrededor de la casa y luego fijó sus ojos en mí. Descubrió que todavía llevaba un vestido largo, solo un poco desordenado y arrugado. William estaba desconcertado. ¿Cuánto tiempo has dormido? Pensé por un rato. ¿Más de 2 horas? ¿No dijo que había llamado a la puerta durante 2 horas? Los ojos de William se volvieron extraños y dijo: piensa con cuidado, han pasado 2 días desde que firmaste el contrato. ¿2 días? Me sorprendí un poco. William ahora llevaba ropa informal, pero recordaba claramente que todavía llevaba traje esa mañana. Resultó que había dormido durante 2 días y 2 noches sin comer ni beber. William ya sabía la respuesta. Extendió la mano y tocó la mesa. Efectivamente había una capa de polvo. No había limpiado el apartamento desde que me mudé. Se quitó la chaqueta negra y la tiró sobre la silla. Cuando aterrizó se levantó una capa de polvo. Siéntate aquí. No sabía qué iba a hacer. Me acerqué y me senté en su chaqueta. Se arremangó y entró al baño. Después de un ruido, William salió con un trapo húmedo y comenzó a limpiar la mesa del comedor, luego la mesa de café y el armario. Descansa primero, después de que termine de limpiar te llevaré a cenar. ¿Llevarme a cenar? Me sentí bastante sorprendida, y verlo haciendo las tareas del hogar también fue inesperado. William era el guardaespaldas de James, un hombre que usualmente usaba sus puños. No esperaba que pudiera ser tan meticuloso al hacer las tareas del hogar. Después de aproximadamente 1 hora, William terminó de limpiar el piso, luego fue al baño para lavarse el sudor de la cara y salió. ¿Has estado esperando con impaciencia? El cabello mojado del joven tenía gotas de agua que caían de las puntas y corrían por sus rasgos faciales de aspecto salvaje, delineando una sonrisa natural y traviesa. Asentí distraídamente y luego negué con la cabeza. Se rió con ganas, se acercó y quiso extender la mano para tocar mi cabeza, pero luego pensó en algo y la retiró. Vamos, dijo. Me puse de pie y recogió su chaqueta. ¿Está bien ir a comer, hijo? La cocina es dulce, escuché a todas esas chicas decir que es deliciosa. Esas chicas debían ser empleadas de la compañía de James William. Algunas veces trató con ellas, incluso preguntó deliberadamente sobre restaurantes. Al escucharlo decir eso, también sentí un poco de hambre. Después de todo había dormido 2 días y 2 noches, además de aquel día en la casa de la familia James, cuando no comí lo suficiente e incluso vomité. Sin embargo, justo después de dar 2 pasos sentí un dolor agudo en el estómago, corrí hacia el baño, me aferré al inodoro y me sentí mal porque no había nada en mi estómago para vomitar, así que solo expulsé sangre marrón. Al ver esto, William, que me había seguido, me sujetó por los hombros. Estaba tan delgada que sus brazos casi me rodeaban por completo. Me ayudó a llegar al lavabo, me enjuagué la boca con agua y me preguntó con seriedad: ¿has estado en el hospital para un chequeo desde que regresaste? Negué con la cabeza de inmediato. Entonces me cargó en su espalda,
agarró las llaves y bajó las escaleras. Tenía tanto dolor que no podía decir una palabra en el taxi. Confiando en su experiencia, seguía pellizcando la parte entre mi pulgar y mi índice para aliviar el dolor. Maestro, por favor conduzca un poco más rápido, instó William al conductor, que vio mi condición por el espejo retrovisor y silenciosamente aceleró al máximo. Durante todo el proceso en el hospital, no fue hasta que terminó el lavado de estómago que William vino a mi sala con el informe. Se sentó junto a mi cama, frunciendo el ceño mientras miraba los registros médicos. El taburete del hospital era un poco bajo para él, por lo que sus largas piernas quedaron abiertas con la rodilla en alto. ¿Quieres que te hospitalicen?, me preguntó. ¿Qué dijo el médico? Respondí que dijo que no era necesario, pero que no quería quedarme en un lugar lleno de gente entrando y saliendo porque me hacía sentir insegura. William guardó silencio un momento y luego dijo, está bien, pero debemos venir al hospital todos los días para cambios de vendaje y chequeos. Podía sentir que algunas de mis heridas habían sido tratadas durante ese periodo. Solo podía beber papilla y tomar algo de comida líquida todos los días. Incluso sin que William lo dijera, probablemente ya lo sabía. Tras 3 meses comiendo bollos al vapor mohosos, comida en mal estado y teniendo comidas irregulares, mi estómago debía estar dañado. William, sí, pero ahora tengo tanta hambre, dije. Había una profunda preocupación en sus ojos, porque el médico le había explicado lo que probablemente había comido. Esas cosas permanecieron en mi estómago, sin poder digerirse ni expulsarse, así que tuvieron que hacerme un lavado. Puso suavemente su mano en mi frente para consolarme y prometió que me haría unas gachas muy deliciosas. Confía en mí, está bien. Y cumplió su palabra, era un excelente cocinero, incluso la receta más simple la convertía en varias formas sabrosas. Gracias a él, durante ese tiempo sentí que mi cuerpo se recuperaba mucho. Justo cuando estaba sirviendo el tercer tazón de gachas de anacardos para el almuerzo de ese día, William me detuvo. Sonrió con los ojos entrecerrados mientras yo preparaba jugo de frutas. Pequeña glotona, ¿otra vez comiendo a escondidas? Viendo que mi plan había fallado, puse el tazón en el fregadero con desánimo. Él dejó la media taza de fruta y se acercó. Yo lavaré el tazón, ve a ver la televisión en el sofá. Asentí con poco entusiasmo, pero de repente me jaló hacia atrás y quedé atrapada entre el fregadero y su cuerpo. ¿Me estás ignorando solo porque no te dejo beber gachas? No respondí, hice un puchero y miré hacia otro lado. Se rió y dijo, el médico dijo que a partir de mañana puedes comer normalmente. Te llevaré a probar la cocina, Jo. Mis ojos se iluminaron, ¿de verdad? William tenía una expresión cariñosa, me soltó, me dio unas palmaditas en la espalda y me envió al sofá, antes de volver a la cocina. Me senté en el sofá y jugué con la tarjeta bancaria que me habían dejado mis padres. Además de ser mi sustento, era un recuerdo. De repente sentí que era una niña bendecida. Su amor nunca me había abandonado, incluso antes del accidente, todavía planeaban mi futuro. La vida de William era como un regalo que ellos me habían dado. Guardé la tarjeta como si fuera mi dote, debía protegerla bien. Las noticias se transmitían por televisión, tras una pieza musical, apareció un titular deslumbrante. Después de ser secuestrada, la hija del grupo James regresó descalza a la ciudad, con aspecto trastornado, sin ser la misma de antes. Apagué el televisor de golpe y mi respiración se aceleró. Me dije en silencio que todo había terminado, que nunca volvería a ver a esas personas ni a James. Después de un largo rato, mi corazón volvió a su ritmo normal. En ese momento sonó el timbre, supuse que William habría ordenado entregas express otra vez, ya que desde que me mudé todo el loft había sido diseñado y decorado por él. Sin pensarlo mucho me levanté para abrir la puerta, pero afuera vi a la persona que menos quería, Olivia. Llevaba varias bolsas de fruta y, al verme, sonrió alegremente. Señorita Ava, escuché que estuvo hospitalizada hace un tiempo. Vine a visitarla especialmente. Pregunté fríamente, ¿cómo lo supo? Olivia pensó un momento y puso una mirada inocente. Por supuesto, el gerente general James me lo dijo. Mi corazón latía como un tambor. ¿Cómo sabía James que me estaba espiando? Si Olivia conocía mi dirección, ¿significaba que él también sabía dónde buscarme? Sal, logré decir, e intenté cerrar la puerta, pero Olivia la empujó. Tras ser maldecida, dejó de fingir y sus ojos se volvieron feroces. Ava, el gerente general James ya conoce tu dirección. Será mejor que te mudes pronto y dejes de molestarlo descaradamente.
No lo hago, respondí. Olivia resopló, ¿no es así? Esos secuestradores debieron lastimarte mucho, ¿verdad? Escuché que usaron palos, látigos y hasta el rizador que llevabas en tu bolso ese día. Debió doler cuando te quemó la piel. Te dieron comida mohosa que ni los perros comerían, pero tú la comiste. Mis pupilas se contrajeron y apenas pude soportar recordar aquello. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Olivia sonrió con arrogancia. Le sugerí al gerente general James que retrasara el pago del rescate para hacerte sufrir. ¿Quién te mandó a ser una niña malcriada y autoritaria, molestándolos sin saber tu lugar? Así que insinué a esos secuestradores que cuanto más fuerte te golpearan, más rápido llegaría el dinero. Casi me derrumbé. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto James? La última chispa de razón en mi mente se quebró. Agarré a Olivia como loca, la mordí y quise arrastrarla por las escaleras para caer juntas. William escuchó el ruido dentro de la casa y corrió a la puerta. Yo solo tenía un pensamiento: matar a Olivia. William nos separó a la fuerza y me abrazó mientras yo no podía dejar de llorar. Empujó a Olivia, que intentaba volver a correr, sin piedad. Ella golpeó la barandilla de la escalera con un estruendo y quedó tan adolorida que no podía ponerse de pie. ¿Qué están haciendo?, una voz severa nos interrumpió. James, aún vestido de traje, apareció con calma, en un contraste fuerte con mi estado miserable. Subió las escaleras, me vio en brazos de William y su rostro se volvió más sombrío. Se dio la vuelta para ayudar a Olivia a levantarse. Gerente general James, vine a visitar a la señorita Ava con buenas intenciones, pero ella no lo apreció e incluso me golpeó. Tal vez sea porque descubrí que vive con William. James, enfurecido, enrojeció. William no dijo nada, solo me abrazó fuerte y me dio palmaditas en los hombros. Cuando vio que me calmaba un poco, intentó llevarme a mi habitación, pero James lo detuvo. Ava, deja de causar problemas y ven a casa conmigo. Su tono era una orden. James aún pensaba que yo era problemática, intentó sacarme de los brazos de William, pero fue bloqueado. William respondió: Señor James, esta es la casa de Ava. ¿La llamas por su nombre con tanto cariño? ¿Es esa la razón por la que renunciaste? William había renunciado. Levanté la cabeza, pero solo pude ver su mandíbula angular mientras los dos lados estaban en un punto muerto. Olivia de repente gritó de dolor: Gerente general James, tengo mucho dolor. James me miró y luego a Olivia. Finalmente se dio la vuelta y la recogió. Antes de irse dejó una frase: Ava, te daré una oportunidad más. Si no vienes a casa esta vez, entonces nunca tendrás que volver. Estaba temblando de miedo. William me susurró al oído: no tengas miedo, estoy aquí. Después de que Olivia hiciera ese alboroto la última vez, planeé mudarme. Mi intención original era que James nunca pudiera encontrarme de nuevo, pero resultó que todas mis acciones aún estaban bajo su vigilancia. William estaría de acuerdo con todo lo que dijera, pero no había casas adecuadas disponibles por el momento. ¿Qué tal si vamos primero a mi casa?, propuso. Esa dirección ya era conocida por James, y William temía que viniera a buscarme cuando él no estuviera cerca. ¿Tu casa?, le pregunté de vuelta. William todavía se sonrojaba fácilmente, pero al menos había progresado un poco. Ahora se atrevía a mirarme a los ojos en esta situación. Bueno, no pienses demasiado. Hay 2 habitaciones en mi casa, es suficiente para que vivamos. Pero no siempre podemos vivir en habitaciones separadas. Era así en mi casa y sería lo mismo en la tuya, cuando viviríamos realmente juntos, como había dicho Olivia. Los ojos de William se abrieron ligeramente, como si yo hubiera dicho algo asombroso. No me sonrojé ni sentí que mi corazón latiera con fuerza. Burlarme de él ya se había convertido en algo en lo que era bastante buena. Ava. Saqué la tarjeta bancaria que me dejaron mis padres y le dije a William muy seriamente: William, sabes que soy la hija adoptiva de la familia James, solo un juguete que ellos pueden abandonar en cualquier momento. Pero también tengo verdaderos sentimientos. Aunque la mayoría están en un estado lamentable, todavía queda un poco, y eso es puro. No sé si estás dispuesto a aceptar este poquito de mis verdaderos sentimientos. Los ojos de William se pusieron rojos. Fue cauteloso y dijo: Ava, tus verdaderos sentimientos siempre son puros. Aunque sea solo un poquito, lo atesoraré más que nada. Me conmovió tanto que lo abracé. Después de un rato me acordé de poner la tarjeta bancaria en su mano como dote.
William estaba un poco avergonzado, aunque parecía que le estaba dando un regalo de compromiso. Se rió y dijo, cariño, tómalo de vuelta. El dote debe mantenerse en tus propias manos. William me devolvió el abrazo y me dijo al oído, el dote es el dote, pero el dinero y la familia también serán tuyos en el futuro hogar. Me gustó esa frase. Afortunadamente no teníamos muchas cosas. William pasó un día empacando y luego nos mudamos. Su casa estaba tan limpia y ordenada como había imaginado. Me acosté en la puerta del dormitorio de William y percibí la fragancia de naranjas que llegaba a mi nariz a través de la ventana entreabierta. ¿Por qué estás ahí parada? Entra, dijo, dándome una palmadita en la cabeza por detrás. Felizmente me tiré en su cama, era tan suave y cómoda. William se acostó a mi lado. Después de un día ajetreado, estaba inconscientemente cansada y también me fui quedando dormida. Moví mi cabeza en la suave almohada, sostuve una de sus manos ligeramente ásperas y me dormí. Cuando desperté de nuevo, ya estaba oscuro. La lámpara de noche estaba encendida en la tenue luz. William todavía trabajaba con su computadora portátil. Al ver que me desperté, rápidamente la cerró, desenchufó la unidad USB y luego trajo la sopa de la mesita de noche. Aún estaba caliente. Después de beberla, me dormí de nuevo. Al día siguiente William no estaba por ningún lado. Durante 3 días consecutivos saqué las comidas que él había preparado de antemano en el refrigerador, según las recetas, y las comí sin sabor. Extrañaba mucho a William, pero no sabía qué estaba haciendo. No había ni una sola llamada perdida en mi teléfono, por el contrario, había páginas enteras de llamadas que yo había cortado, todas de números familiares que solía poder recitar de memoria. Planeaba salir a buscarlo, incluso quise ir a la comisaría a denunciarlo, pero la policía ni siquiera había podido encontrar a los criminales que me secuestraron. ¿Podía confiar en ellos? Un día, cuando caminaba distraídamente hacia la entrada de un callejón, de repente alguien me arrastró a un auto. Cuando desperté de nuevo, estaba en la cama de mi habitación. Para ser exactos, en la habitación de la casa de la familia James. La habitación estaba oscura. A través de la luz de la luna que entraba por la ventana vi una figura sentada en la oscuridad, mirándome. Me asusté tanto que me escondí debajo de la colcha. Esa persona rápidamente encendió la luz y vino a consolarme. Ava, solo quería que durmieras bien. Lo siento por asustarte. La voz era como una obsesión. Dudé y bajé la colcha. Sentí frío por todas partes. Era el gerente general James. Parecía un poco herido. Ava, ¿no solías llamarme hermano James? Negué con la cabeza, solo esperando que pudiera mantenerse alejado de mí. Sentí como si mi pecho estuviera presionado y no pudiera respirar en la cama. Ya no me atrevo, nunca me atreveré a molestar al gerente general James otra vez. Día y noche, esa fue la única frase que recordé, una frase que podía hacerme evitar ser golpeada. James parecía estar un poco emocional también, sus ojos rojos. Se contuvo y dijo, Ava, lo siento, no sabía que retrasar el pago del rescate por unos días te traería tanto sufrimiento. Te lo prometí en el baile de graduación, no lo volvería a hacer. Esas cosas que no quería recordar siempre volvían a mi mente. James ya sabía lo que había pasado, pero yo solo quería saber dónde estaba William. ¿Sabes dónde está William? James agarró mi muñeca. Su tono era duro, pero también parecía una súplica. Ava, olvídalo. Vamos a empezar de nuevo, ¿bien? Al escuchar esa frase no pude controlarme más. Me levanté y lo empujé. En la habitación con poca luz, mi cintura golpeó la esquina de la mesa. Me arrodillé como aquella vez en el auto de James y le supliqué, gerente general James, por favor devuélveme a William, es todo lo que me queda. Por favor, te lo ruego. James quería abrazarme. ¿Tienes heridas en las rodillas? Levántate y habla. Esquivé su mano y me resistí desesperadamente. Es todo lo que me queda, James, ¿no solo quieres que muera? No lo toques, me suicidaré. James se derrumbó y negó con la cabeza con tristeza. Ava, nunca. ¿Cómo podría querer que mueras? Van. Rompí el jarrón sobre la mesa, cogí un fragmento y lo sostuve contra mi propia garganta. ¿Dónde demonios está William? James parecía completamente abatido. Ava, realmente no lo sé. No te muevas, no te lastimes. Me quedé atónita un momento y luego comprendí. Ya veo, ¿no crees que realmente me suicidaré?
Doctor, gritó James, y el médico junto con los guardaespaldas entraron corriendo al mismo tiempo. Me sujetaron y James aprovechó la oportunidad para arrebatarme el fragmento de cerámica de la mano. Una inyección de sedante me fue administrada y al instante perdí toda mi fuerza y emociones. Los médicos privados estaban ocupados curando la mano arañada de James. Estoy bien, ve a ver a Ava. No te preocupes, señor James, dijo el médico. La señorita Ava solo tiene un corte superficial, una herida menor. Simplemente la envolví con gasa. Es solo que la señorita Ava tiene un trauma psicológico grave y necesita tratamiento adecuado. Entiendo, gracias. Después de un tiempo de trabajo ajetreado, solo James y yo quedamos en la habitación otra vez. Me acosté en la cama mirando al techo, sin comprender, como si mi conciencia flotara fuera de mi cuerpo. Al verme así, James casi se atragantaba. Ava, por favor, dame una oportunidad de expiar mis pecados. Te lo compensaré. Ese sedante parecía muy efectivo. Con el corazón tranquilo, podía recordar incluso los recuerdos más aterradores. ¿Compensarlo? Sí, compénsalo, ¿cómo? Déjame pensar. James parecía ver esperanza y con entusiasmo tomó mi mano. Me secuestraron durante 3 meses. Al principio pensaron que era valiosa y me tratarían bien, solo me asustaban todos los días diciendo que si no conseguían el dinero dejarían mi cuerpo en el desierto. Ah, cierto, en ese momento me tiraban medio bollo blanco al vapor cada día. No podía comerlo, pero no esperaba que pronto ni siquiera tendría eso para comer. Después te llamaron y me pidieron que hiciera un llanto más lastimero. ¿Qué dijiste? Dijiste que no era asunto tuyo y que si había algo debían hablarlo con tu secretaria. Poco después de colgar, uno de ellos me dio una patada en el estómago y caí al suelo con la silla. Poco a poco se volvieron inescrupulosos. Descubrieron que no importaba si golpeaban a una joven como yo porque a nadie le importaría de todos modos, así que me golpeaban y pateaban todos los días y descargaban su ira en mí cada vez que no estaban contentos. Vi el cuerpo de James empezar a temblar. ¿No podía soportar esto? ¿Y qué pasaba con los demás? Después, cuando no consiguieron el dinero, gradualmente perdieron la paciencia. Látigos, agujas de acero, porras y el rizador que tenía en mi bolso ese día. Después de que lo enchufaron y tocó mi piel, podía oler el olor a quemado con cada palabra que decía. James se derrumbó aún más. Apenas se atrevía a mirarme, pero también tenía miedo de que desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Estaba tan en conflicto y con dolor, pero no me importaba. ¿Por qué estaba haciendo tal cosa? Ava, ¿por qué no esperaste a que te recogiera? Dímelo y los habría matado. Incliné la cabeza y forcé una sonrisa. El rescate no llegó, dijeron que me matarían. ¿Sabes que en ese momento en realidad estaba pensando que finalmente podría ser libre? Incluso podía ver las caras de mamá y papá, me estaban esperando allí, pero me dijeron que viviera bien. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré escapar. Primero fue un bosque, luego tierras de cultivo y luego la carretera en la que dormí. Me refugiaba de la lluvia en los árboles, comía hojas y bebía agua de lluvia. Si tenía la suerte de encontrarme con un montón de basura, comía algunas de las cosas que la gente solía darme, comida en mal estado como esa. Caminé durante días y noches, decenas de kilómetros, y volví a ti. Me dijiste que estaba tan sucia, jaja. James no pudo aguantar más y se arrodilló en el suelo. Sus ojos estaban horriblemente rojos mientras me miraba, desesperado. Ava, lo siento, no lo sabía, no sabía sobre el rescate, no sabía que regresaste así. James, ¿pueden tú y Olivia pasar por lo que yo pasé? No puedes compensarme, pero de verdad te perdono. James no podía creerlo y, tembloroso, agarró mi mano. De verdad, siempre y cuando me devuelvas a William. Esa noche James se quedó junto a mi cama durante mucho tiempo. Sus ojos estaban hundidos después de haber pasado por tantos altibajos. Todavía decía que no sabía dónde estaba William, así que no quería hablar más con él, hasta que sonó su teléfono celular. Metió las esquinas de la colcha y se fue con una figura solitaria. Me quedé en la casa de la familia de James y no podía salir. El psicólogo venía a mi habitación para el tratamiento todos los días. La doctora era una mujer hermosa, nunca me obligó a hablar de mi pasado, en cambio me contaba algunas cosas interesantes cada día. Después estuve dispuesta a confiar en ella y tomé la iniciativa de hablar, le pregunté si tenía un amante.
Dijo que sí y me mostró el anillo de diamantes en su mano. Felizmente dijo que se casarían pronto. Le ofrecí mis felicitaciones y le conté sobre William y yo. Ella estaba contenta. Esa noche me senté junto a la cama y miré la luna durante un largo rato. Inconscientemente quería ver si William me había contactado. Entonces recordé que mi teléfono móvil había sido confiscado hace mucho tiempo, así que solo podía mirar la luna. Abrí la ventana y salté. El olor a desinfectante en el hospital era desagradable. Me desperté con dolor de cabeza, sintiendo como si todos mis huesos se estuvieran desmoronando. El bullicio fuera de la sala se hizo cada vez más intenso y gradualmente llegó a mis oídos. No es de extrañar que Ava no se acercara a nosotros después de que regresó, debe haber pensado que la abandonamos. James, ¿cómo pude dar a luz a un bastardo como tú? ¿Cómo puedo explicarle esto al tío y la tía de Ava? Papá, mamá, yo tampoco esperaba esto. Solo quería que se comportara. Hubo un sonido nítido de una bofetada, inmediatamente después algunos gemidos ahogados de James. Pensé que era el padre de James quien lo golpeaba otra vez, pero no fue hasta que escuché a la madre de James gritar, William. Quise levantarme de la cama, pero caí al suelo. Oh, resultó que mi pierna estaba rota. La habitación en la que estaba en la casa de la familia de James solo tenía 2 pisos de altura. Saltar desde allí en realidad no mataría a una persona. Al escuchar el ruido, William entró corriendo desde afuera. Su rostro estaba curtido y tenía barba incipiente en la barbilla, como si no se hubiera afeitado en varios días. William. Tomé al azar la fruta que estaba al lado de la cama y se la tiré. Uncle William fue golpeado, parecía nervioso y preocupado. Rápidamente se acercó, me recogió y me puso de nuevo en la cama. La madre de James llamó al médico. Después de un examen general, el médico dijo que el paciente no debería levantarse de la cama en el próximo medio mes. Ya había lesiones irreversibles en las rodillas y si actuaba precipitadamente de nuevo podría perder la pierna. Se podía ver que el médico estaba un poco enojado. William se disculpó rápidamente y cortésmente, diciendo que no lo volvería a hacer la próxima vez. El médico miró de forma extraña a las personas que me rodeaban y me dijo que, si necesitaba ayuda o asistencia legal, podía acudir a él directamente. Después de decir eso, el médico salió a hacer rondas. Con lesiones como las mías era inevitable que la gente pensara demasiado. William se acercó y me abrazó, estaba polvoriento por todas partes. Lo empujé, y luego la madre de James se acercó y me abrazó. Esta vez no me atreví a apartarla. Querida Ava, ha sufrido tanto, todo es culpa de la tía. La tía no enseñó bien a mi hijo. La consolé, está bien, tía, todo es cosa del pasado. James se quedó en silencio en un rincón de la sala, lleno de culpa. Probablemente no esperaba que yo saltara de la habitación. El padre de James ordenó, James, arrodíllate frente a Ava. Obedientemente se acercó. Miré a William en busca de ayuda, y William lo levantó. Ava no puede soportarlo. Sí, señor James, la familia James me ha criado durante tanto tiempo. Esta vez solo considérelo como mi forma de pagarle a la familia James. Cuando la madre de James escuchó esto, lloró aún más fuerte. Ava, ¿estás tratando de trazar una línea clara con nosotros? Negué con la cabeza. No era para trazar una línea clara con ellos, sino con James. Señor James, tía, yo era tan ingenua antes y les causé problemas. Mis padres fallecieron hace mucho tiempo, gracias por criarme, son como mis padres biológicos en mi corazón. El padre de James no pudo evitar estallar en lágrimas, se acercó y me dio una palmadita en la mano. Es la familia James la que siente pena por ti. Después de hablar un rato, los padres de James se fueron diciendo que debería descansar y recuperarme, que vendrían a verme de nuevo mañana. James se quedó fuera de la puerta y se negó a irse durante mucho tiempo. Ava, ya no hay posibilidad para nosotros, ¿verdad? Al escuchar esto William quiso acercarse y golpearlo, pero lo detuve. Sí, 7 años fueron demasiado duros. James, ¿cuántos 7 años tiene una persona en la vida? Después de ser dada de alta del hospital, William me llevó a la comisaría. Con su ayuda, todos los criminales que me secuestraron fueron atrapados. Oye, escuché que después de que William se jubiló fue a trabajar como guardaespaldas para una familia adinerada. ¿Por qué volvió a su antiguo trabajo esta vez? ¿No escuchaste que William era del agrado de la joven de esa familia adinerada, pero esa joven fue secuestrada?
William tuvo que luchar mucho por amor. Yo, como la persona involucrada, me senté afuera del pasillo a comer los pasteles de frijol mungo que William me compró mientras escuchaba los chismes sobre mí. Hermanita, ¿por qué estás sentada aquí sola? ¿Dónde está tu familia? Señalé la habitación de adentro. William salió con una cara oscura. Los dos policías se pusieron firmes y saludaron a William. Ustedes también dejen de difundir rumores todo el día. William me levantó de la silla. El oficial de policía se quedó mirando con los ojos muy abiertos viendo a la hermanita convertirse en su cuñada. ¿Por qué no difundirlo? Creo que suena bien, William. El oficial de policía dijo, la participación de William en este caso después de su jubilación fue un acto de valentía por parte de un ciudadano. Después de hacer el registro de la tarea, incluso obtuvo un título. William estaba un poco avergonzado porque tenía algunos motivos personales. ¿De qué hay que avergonzarse? Ya que has hecho esto, tu nombre debería estar registrado en nuestro árbol genealógico. William sostuvo un paraguas para mí, compramos algunos comestibles y caminamos a casa. ¿Tu familia, Ava, todavía tiene un árbol genealógico? Sí, está bien, entonces debes escribir este asunto mío o tal vez debería ofrecer incienso al tío y la tía. Esta noche escribir una carta sería demasiado lento. Después de que William regresó, me persuadió durante mucho tiempo. Más tarde me enteré de que escuchó que la policía de repente tenía una tarea y no tuvo tiempo de despertarme, simplemente se puso su ropa y salió. Todavía me sentí un poco asustada cuando lo pensé. Dijo que afortunadamente había comida en el refrigerador para una semana. Pensó que volvería en una semana, pero no esperaba que saliera a buscarlo y que James lo atrapara y lo llevara de regreso a la casa de la familia James antes de la cena. Me acurruqué en el sofá sosteniendo mi tarjeta de identificación en una mano y revisando mi teléfono móvil con la otra en la cocina. William estaba charlando conmigo en voz alta mientras cortaba verduras. Olivia ha sido arrestada. El tribunal ya ha presentado una demanda en su contra. Sí, James es sospechoso de homicidio intencional. También podría ser citado para interrogarlo. Sí, escribiré una carta de entendimiento. Entonces, no sé cuándo el sonido de cortar verduras en la cocina se detuvo. William vino detrás de mí y de repente me abrazó. Escribir una carta de entendimiento tan pronto, ¿por qué no escribes una para mí? Lo fulminé con la mirada y William, tímidamente, admitió su error. Revisé el almanaque, mañana es un buen día. William encontró mis pantuflas perdidas en el dormitorio y las trajo al sofá para ponérmelas. Hoy es un día auspicioso para el matrimonio. No puedo recogerlo, ¿eh? Trae tu tarjeta de identificación mañana y ven conmigo a la oficina de asuntos civiles. William se enderezó repentinamente y parecía tan feliz como un cachorro, me abrazó, me frotó y me acarició con fuerza. Sabía que eras el más amable conmigo el día que obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Se lo dije deliberadamente al padre y a la madre de James por la noche. Llevé a William y la carta de entendimiento a la casa de la familia James para cenar. Hoy en día todavía solo puedo comer un poco de comida normal, además, William siente que todo está bien ahora y me observa aún más estrictamente. La madre de James me tomó de la mano y preguntó con una sonrisa, ¿cuándo quieres celebrar la boda? Díselo a la tía con anticipación para que pueda prepararse temprano. El padre de James sacó un par de colgantes de jade. Era obvio que eran muy valiosos a primera vista. Tu tía hizo estos colgantes cuando tenías 18 años, solo esperando el día de hoy. Los acepté y le agradecí al padre de James. Él no apareció durante todo el proceso. Cuando salí de la casa de la familia James, de repente sentí que alguien me estaba mirando desde atrás, pero cuando me di la vuelta no había nada allí. ¿Qué pasa?, me preguntó William. Nada. James estaba parado en la oscuridad sosteniendo un marco de fotos casi al borde del llanto. Dentro del marco había una foto de él y una niña cuando eran jóvenes, la brillante Ava, la Ava consentida, la Ava cuyos ojos estaban llenos de él, que nunca volvería otra vez.